Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos, reciban un cordial saludo de parte de la mesa directiva de la Escuela de Alejandría. Es para nosotros un placer y un privilegio que nos acompañen en esta tarde, noche para otros, muy de madrugada para otros, pero sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Estamos en la tercera sesión de nuestro seminario Panorama Bíblico. eh, Y este es como el segundo ciclo, digámoslo así. Ya vimos un primer ciclo con una temática. Comenzamos hoy un segundo ciclo que ya nuestro expositor de hoy los va a poner al tanto de qué es lo que vamos a tratar en las sesiones del día de hoy y del día de mañana. Y no siendo más, los dejo con el profesor Jesús Mendoza, amigo y hermano en Cristo. Adelante, Jesús. Excelente, gracias Lucas. Bueno, les hago un saludo a todos los invitados. De verdad que me siento muy halagado por la presencia de todos ustedes. A unos cuantos ya los conozco, que son viejos alumnos y estudiantes de la Escuela de Alejandría, ya sea con seminarios que han tenido con mi persona o inclusive con los demás profesores. Para los que no lo sepan, yo soy el profesor más joven de la escuela. Y en esta ocasión el segmento que me corresponde es el que de alguna manera es mi fuerte dentro de la teología, que es el concepto de la deidad. Así que básicamente, a diferencia de mi hermano Raúl, yo no iré tanto con un recuento histórico, sino que vamos a tratar bastante el aspecto teológico de lo que vendría siendo un fenómeno un poco interesante, ya que, como podría decir, por ejemplo, uno de mis libros preferidos, que es el libro Dios de Dioses, Dios y Dioses, mi hermano Lucas me lo compartió hace mucho tiempo. Una de las cosas que me gusta de esta introducción de este libro es aquel que indica que el ser humano maneja un fenómeno particular, que es que él podría decirse que es naturalmente ateo, pero culturalmente religioso. Y resulta que viene siendo al revés. El ser humano es naturalmente religioso o naturalmente creyente y culturalmente ateo. Esto lo vamos a verificar con una serie de elementos que les voy a mostrar en las láminas. Primero, desde qué época podríamos decir que la humanidad tiene contacto con un elemento tan sobrenatural como puede ser el concepto de la deidad o la creencia en un ser supremo al que nosotros catalogamos hoy día como Dios, y cómo ha ido evolucionando esta idea o este pensamiento. Cabe agregar que realmente una de las cosas que me parece muy importante señalar dentro del estudio de la divinidad es que la divinidad muchas veces la concebimos de acuerdo a nuestro ambiente, de acuerdo a nuestra cultura, y bueno, eso es algo que voy a tratar de explicarles en este primer segmento. El primer segmento de introducción al concepto de la deidad va a ser meramente enfocado, en este caso, en el concepto de la deidad, lo que sería el antiguo cercano oriente y obviamente el Dios del Antiguo Testamento. ¿Okay? Luego pasaremos evidentemente al Nuevo Testamento, pero eso va a ser mañana. Cualquier pregunta referente a eso, por cierto, me gustaría dejarla para mañana si ustedes consideran que no queda respondida en la clase de hoy. Hoy voy a tratar de enfocar las dudas a lo que viene siendo la concepción de Dios en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, o lo que podría decirse la concepción semítica de Dios. Bueno, introducción al concepto de la deidad por parte del profesor Jesús Mendoza. Para aquellos que no lo sepan, a mí me conocen dentro de la Escuela de Alejandría como Joshua Méndez por cariño. Yo sé que tienen toda la libertad de dirigirse a mí como prefieran. Bien. En primera instancia, una de las cosas que me gustaría explicar, lo cual me parece puntualmente necesario, es que la idea que nosotros tenemos hoy día, en pleno siglo XXI, de Dios no es la idea que se tenía en la antigüedad. De hecho, no solamente este fenómeno se puede ver a nivel cultural en la historia de la humanidad, sino que además el fenómeno se ve prácticamente de forma indirecta en el texto bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, creo que si estuvieron en las clases anteriores con mi hermano Raúl, sabrán que muchos de los pensamientos que se tratan dentro de la Biblia van de acuerdo al momento histórico en el que el personaje que retrata a Dios lo presenta, ¿no? Por así decirlo, hubo una serie de escuelas de interpretación, a poder decirse rabínicas o inclusive las mismas escuelas de pensamiento esenio, es decir, lo que vendría a ser la comunidad de Qumran,
manejaron un concepto de la deidad distinto y la forma de pensamiento o la forma de percibir a Dios fue cambiando con el tiempo. Algunas de estas ideas vienen siendo bien influenciadas por el evento histórico en el que se encuentra el personaje o inclusive de acuerdo a lo que se dedica, es decir, un oficio o algo que pudiese sonar de familiar. Por dar un ejemplo sencillo, muchas de las ideas de la deidad en la antigüedad iban representadas en un sentido antropomórfico. ¿Qué es eso? Bueno, esa idea heterogénea que nosotros tenemos hoy día de que Dios es por ser espíritu, que evidentemente así se le señala en el Nuevo Testamento, no tiene cuerpo, eso es falso. De hecho, la idea antigua de los espíritus nunca fue que ellos carecían ni de forma, ni de cuerpo, ni de físico. Los dioses, en la mayoría de las culturas, en la mayoría de las mitologías y en la mayoría de los relatos míticos, no carecen de forma, no son seres, por así decirlo, no son vientos, no son brisas, no son heterogéneos. Eso muchas veces nosotros lo percibimos por la idea moderna de la raíz de la palabra ruach en el hebreo o neuma en el griego, que evidentemente significa viento o brisa. Sin embargo, en la antigüedad no es esto un indicativo de que estos seres, por así decirlo, carecen de materia física. De hecho, tienen forma física, se alimentan, crecen, tienen sentimientos, sienten ira, sienten alegría, sienten tristeza y en el caso más, por así decirlo, más inhóspito para nosotros, inclusive tienen la capacidad de morir. Los dioses en la antigüedad, por lo menos aquí tenemos un caso, este es el dios Vishnu, es el dios principal o una de las deidades principales de la mitología hinduista o de la religión hinduista, por utilizar un término menos fuerte. Cuando yo hablo de mitología, claro, no me estoy refiriendo a negar la existencia o la, o la realidad de que pueda existir este personaje, sino de que pertenece al concepto místico del mismo. Entonces, eh, por así decirlo, el término correcto para que se le aplique es mitología. En este caso, este dios Vishnu corresponde a la cultura hindú, es parte de la religión. Esta es una religión politeísta y es interesante darnos cuenta de que en realidad en la antigüedad este era el pensamiento más común, el politeísmo antiguo. Y de hecho van a escuchar mucho esa idea de que la Biblia tiene un concepto monoteísta, lo cual adelanto de una vez es falso, pero más adelante lo voy a explicar. La imagen que tienen en el medio corresponde al dios Recef. Es un dios que gracias a algunos hallazgos en la biblioteca de Ugarit, ahorita podemos identificarlo como una deidad. De hecho, es una deidad muy interesante, pues está presente en más de una cultura. Él aparece en el panteón egipcio, aparece en el panteón asirio, aparece en el panteón cananeo y también aparece en el panteón hebreo. Sin embargo, las Biblias por uno u otro motivo no tienen mucho la inclinación a traducir este nombre, por el contrario, perdón, a transliterar este nombre Recep, sino que por el contrario lo que hacen es traducirlo como plaga, pestilencia o en algunos casos rayos y fuego. Esto puede deberse un poco a un asunto etimológico, ya que esta deidad se le relacionaba con los muertos, con el culto a los muertos en el antiguo Egipto, era como una especie de guardián del inframundo y al mismo tiempo también era un guerrero. Sin embargo, no significa por ningún lado que esta deidad no corresponda a un ente y no a algo como tal. Eso es muy común dentro del texto bíblico. Y bueno, gracias a estos hallazgos que se han encontrado hoy en la arqueología bíblica, podemos decir que en este momento hay pasajes que se pueden traducir con el nombre de Recef y no con la traducción. La tercera deidad que tenemos aquí corresponde al zoroastrismo, es decir, es parte de la cultura persa. Esta es una religión que en su concepto es dual, mantiene la concepción de que el mal y el bien está dividido por dos tipos de fuerzas antagónicas y enemigas. Se maneja un concepto similar en la tesis de los dos espíritus en la comunidad esenia. Y este personaje de acá es Bohumaná. Bohumaná es un guardián del bien, un juez justo y bueno, es representado también como un espíritu del bien con forma humana. Esto más o menos como para que vayan haciéndose una pequeña idea, es más amplia y la pueden investigar de cómo antes se veía a la deidad, cómo era concebida la idea de la deidad y que efectivamente no carece de forma y no por el hecho de que sean espíritus quiere decir que no tienen cuerpo, al contrario, siempre los imaginaron de forma humana
y en algunos casos con más extremidades, algunos les colocan alas y siempre con un elemento de la naturaleza. Cuando digo la naturaleza, eso no solamente aplica al agua, al fuego y otras cosas, sino a la vida, la muerte, el tiempo y el correr de los eventos como lo pueden ser las tormentas o las montañas. Eso siempre estuvo íntimamente relacionado con la concepción de la deidad. Bien, en el caso que nos ocupa, la comparación y evolución de la deidad se debe ver, por lo menos en este cuadro, en cómo se concebía la idea. Aquí me voy a dirigir puntualmente al caso de Cercano Oriente, que es lo que antiguamente se conocía como Mesopotamia. Cómo la idea de la deidad fue evolucionando. Es discutible si es realmente una evolución, porque podríamos decir que el Dios bíblico realmente no cambia mucho en su concepto. Pero sí podemos comprobar que la imagen o la manera de representar a Dios en la antigua Mesopotamia fue cambiando con el tiempo. ¿Okay? Bien. Mesopotamia, para aquellos que no lo sepan, corresponde a ese espacio en medio del río Tigris, el río Éufrates, en lo que vendría siendo por así decirlo, el antiguo imperio sumerio, en algún caso, conectándolo con lo que vendría siendo parte del imperio egipcio, lo que vendría siendo la antigua Canaán. Todo este espacio, el Levante fértil, es lo que de alguna manera marcaría el inicio de la civilización. De hecho, bíblicamente podemos encontrar que a partir de los 3 hijos de Noé, que serían Seth, Jafet y Shem, Can, Jafet y Set, podemos ver cómo empieza a surgir nuevamente la civilización y que a partir de ellos 3 empiezan a surgir lo que serían particularmente 7 naciones, ¿no? Una de las cosas que nos podría llamar la atención de la concepción de ellos, y que de hecho existe una tesis muy interesante donde dice que el Golfo Pérsico es probablemente donde haya estado el antiguo paraíso de Edén. Eso se debe a que se encontró arqueológicamente un río más, un cuarto río debajo del Golfo Pérsico que actualmente está inundado y que, bueno, podría decirse que se encuentra inundado gracias al diluvio, pero que no sería de extrañarnos que en medio de estos 2 ríos podamos encontrar casi toda la historia bíblica, lo que ocurre en el pueblo de Israel y finalmente lo que, según profecías como Apocalipsis, tendría una relación íntima, porque de hecho se sigue hablando del río Éufrates ya en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, este río lo podemos tomar como una especie de referencia directa a lo que podría llamarse la tierra donde el ser humano tuvo contacto con la deidad. Esto es muy fácil representarlo porque de hecho ahí convergen muchas mitologías, muchas historias y de hecho las más antiguas y las bibliotecas pues más viejas donde se han encontrado tablillas que dan indicios del contacto que tuvo el ser humano con la deidad, o por lo menos la concepción de la deidad que tenemos hoy día, iniciaron en esta tierra. ¿Ok? Una cosa que me parece muy importante señalar con respecto a la forma en que relacionaban a la deidad las personas que habitaron este lugar es que en un principio esto fue una tierra meramente poblada por personas que se dedicaban a la agricultura. Y muchas de las formas en que ellos concibieron a los dioses era con respecto a los oficios a los que ellos se dedicaban, la alfarería, con los animales con los que ellos se relacionaban, como podría ser en este caso los bueyes, el ganado, los animales cercanos. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, un pedazo de lo que serían las tablillas de Ebla. En la antigua ciudad de Ebla se encontraron aproximadamente 4.700 fragmentos de tablillas escritas en fragmentos cuneiformes, o mejor dicho, escritura cuneiforme, debido a que se hacía con una especie de cuña. Esto es muy antiguo y todo esto data de lo que sería la antigua Sumeria. Era muy común que se escribieran o se registraran eventos, epopeyas, historias, poemas, inclusive cuestiones de la vida diaria, conteos en este tipo de tablillas de barro o de arcilla. Estas tablillas tienen una importancia fundamental para la concepción de Dios debido a que los registros más antiguos del contacto que tiene, por así decirlo, el ser humano con la idea de la divinidad se encuentran registrados en ellos. Por darles un ejemplo, hay una epopeya muy famosa que data de 2 milenios antes de Cristo, conocida como la epopeya de Gilgamesh, el antiguo rey de la ciudad de Uruk, que es un tirano, una especie de gigante, que de hecho aparece mencionado en el libro de los gigantes de la biblioteca de Qumran,
Y bueno, prácticamente es una de las primeras historias poéticas sobre un héroe que viaja al inframundo y todos esos elementos que veríamos en eco de otras mitologías, como la mitología griega y otras, pero que realmente habrá sido de los libros más antiguos que nos podrían explicar cómo ellos concebían la batalla de los dioses o la manera de los dioses relacionarse entre sí. ¿Ok? Bueno, en la antigua Sumeria tenemos una serie de registros arqueológicos, por ejemplo. Esta es la idea, aclaro de una vez, la idea de que existían dioses y diosas es muy antigua. No solamente se limitaba a que los dioses fueran masculinos, sino que estos tenían consortes, en este caso la consorte del dios Marduk o en algunas versiones del dios Anu, el dios del cielo, vendría siendo esta la diosa Istar. Una de las cosas que nos podría llamar mucho la atención de los dioses sumerios y que de hecho se repite mucho en la cultura egipcia es que ellos tienen propiedades o características híbridas, tienen alas, están relacionados con algún tipo de animal y bueno, particularmente en este caso la diosa Istar, que es relacionada directamente con la fertilidad, el amor y en algunos casos con la justicia y la guerra. Se representa como una mujer con alas, con patas de ave, y que generalmente carga una especie de casco con cuernos. ¿Okay? Esto se ve de hecho repetido en los dioses también. Estos que tienen del otro lado son los dioses Anunnaki, los hijos del dios Anu, el dios del cielo, que se ve representado en el medio del mural sobre el árbol de la vida o una concepción particular del árbol de la vida. Esto es muy común en las antiguas Mesopotamia. Algunos sugieren que posiblemente de ahí surge la idea del árbol de la vida del Edén, pero sí aquí podemos ver particularmente a los dioses sumerios, algunos, como les digo, sin alas, pero que sirven todos a una deidad principal que los rige, que en este caso viene siendo el dios Anu, el dios del cielo, en este caso representado como una especie de dios sol. Eso es muy común, el sol alado. Y bueno, particularmente de esto del Faramayar y del sol alado, yo hablo con más amplitud en mi módulo del Concilio Divino, ¿no? Bien, una de las cosas que nos puede llamar bastante la atención es que por lo menos en la antigua Sumeria tenemos unos registros que nos especifican la creación del mundo. Aquí en esta imagen podemos ver representado al dios Marduk luchando contra la diosa Tiamat. La diosa Tiamat aquí es representada como una especie de dragón alado, una bestia, que según el registro del Enuma Elish, el Enuma Elish es el génesis, por así decirlo, de los sumerios, habla de la guerra que tiene el dios Marduk contra ella y que él la asesina a ella a partir de meterle aire o los vientos de los cielos en la boca. Ella se infla tanto que explota y muere. Entonces, ¿qué hace Marduk? Utiliza su cuerpo para crear el cosmos, para crear el universo. Lo que nos debería llamar la atención de esta mitología particular es que se repite muy parecido a la mitología nórdica, donde Odín asesina a su padre, que es un gigante, y con su cuerpo crea el mundo, crea lo que vendría siendo el Yggdrasil, que es el árbol del mundo, ¿no? Elementos como árboles, elementos como los 9 mundos o elementos como los cielos y la tierra, que por cierto, un eco de la mitología sumeria que podemos encontrar en la Biblia es la creación de los cielos a partir de agua. Esto es también muy común. Tiamat se le era representada como una especie de dragón marino, que de hecho en la Biblia vemos algo muy parecido entre Yahvé y el Leviatán, y que particularmente es a partir de ella que son creadas los elementos, ¿no? Más adelante, esta idea, ya muchos siglos posteriormente, vendría a ser fuertemente modificada por el pensamiento helénico. ¿Okay? En la antigüedad podríamos decir que se tenía la concepción de los dioses un poco más guerreros, mientras que con la llegada del pensamiento tan sapiencial de la cultura helénica, donde es más el conocimiento, donde es más el dualismo de los elementos, la forma de pensamiento, la filosofía, entonces nos encontraríamos con deidades que ya dejarían a un lado tanto la guerra. De hecho, de este lado tenemos una representación del dios Zeus, que dentro de la mitología romana se le llama Júpiter, el rey de los dioses. Y en este caso, él ya es un anciano sentado en un trono que prácticamente rige todo desde allí, donde él ha descansado de la guerra. De hecho, la primera guerra con la que podemos identificar a Zeus es la titanomaquia, donde él lucha con los titanes, que son
sus progenitores, en este caso Cronos, que es su padre. Zeus lo asesina, perdón, lo asesina no, le abre el vientre, saca a sus hermanos en alguna de las versiones, otra versión dice que le da una pócima para que vomita a sus hermanos, puesto que Cronos se había devorado a sus hijos con la intención de evitar algunas profecías de que los dioses iban a gobernar el mundo. Lo mismo ocurre con Marduk en la mitología sumeria. Debido a esto, él asesina a sus progenitores, que son los dioses primordiales, los que van dirigidos por Tiamat. Y algo parecido ocurre también en la mitología nórdica con Odín. Es como una especie de sucesión. Entonces lo ocupa el dios más joven, el reino del cosmos, y este dios más joven ahora se dedica a organizar todo, a que todo funcione, y coloca a cada dios, le asigna un elemento o algo a lo que se tenga que responsabilizar. Ya no es tanto ese concepto de un dios que va conquistando como un guerrero, ya eso va pasando el tiempo y hay como una especie de reposo. Entonces, por ejemplo, esto no evitó afectar la idea o la concepción de Dios dentro de vamos a decirlo así, dentro de la idea judía de Dios. ¿Okay? Esto que está aquí, el macroprosopus, su significado es el de alargado rostro. Ese es Yahvé, según la Cábala. Aquí ya entra un poco más el misticismo judío, que viene fuertemente influenciado en algunos casos con ciertas ideas griegas. Y evidentemente este nombre ya no es judío, sino que es griego y dice el de alargado rostro, que se encarga de dirigir lo superior y lo inferior, aquel que dirige lo bueno y lo malo. Este Dios, dentro de este concepto, ya es un Dios un poco más dirigido a un concepto dual. Él tiene un lado negativo, tiene un lado positivo. Eso ya es un dualismo que lo vemos desde el zoroastrismo, lo vemos en algunos conceptos en Qumran, y que bueno, arropó un poco la concepción judía. Entonces no nos has de extrañar que ya para este momento la idea antigua de Yahvé ha quedado en el pasado y ahorita Yahvé es distinto. Ya Yahvé es una especie de anciano que rige todo desde los cielos. No voy a decir que eso no es cierto, sí es cierto, pero esto afectó un poco el pensamiento original que se tenía de Yahvé como un guerrero, que yo voy a explicar más adelante. Bien, llegamos muchos siglos después a la era del Renacimiento. Este cuadro corresponde a Miguel Ángelo, donde podemos ver la unión de Dios con Adán. Bueno, evidentemente ha cambiado casi por completo la concepción de la deidad. Ya Dios es representado como un anciano rodeado de sus ángeles. Ya los ángeles no actúan como otras deidades junto a Dios. Esto también más adelante lo voy a explicar, el origen de los ángeles. Y evidentemente lo que vendrían siendo los ángeles ya son concebidos de otra forma. Estos que rodean a Dios se supone que son querubines. Ya la idea de los querubines antiguos, sumerios, los lamazu, entre otras criaturas, bestias míticas, ya no está en el pensamiento de los ilustradores. Es muy importante aclarar de una vez que la concepción de la deidad también va muy relacionado con la idea visual de Dios. Es decir, no puedo explicar esto si no utilizo dibujos, porque precisamente el ser humano manifiesta con el arte lo que imagina y lo que piensa. Entonces aquí vemos a Dios desde un punto de vista mucho más sublime en algunos casos, pero vemos a Dios ya más como un anciano que sí transmite cierta fortaleza, pero no la fortaleza viril de un guerrero, sino simplemente la fortaleza de una especie de gobernante. Se le relaciona mucho con la paternidad, ya es un padre encargado de cuidar las cosas, más que un protector o un guardián. Y obviamente ya hay como cierta delicadeza en el personaje, no se le siente tan rígido, no se le siente tan distante, no se le siente como un Dios temible, cosa que sí podemos percibir de la concepción que tenía, por ejemplo, Isaac, que llamaba a Dios, que según Jacob se dirigía al Dios de su padre como el terror de Isaac. Entonces esta concepción había cambiado, o por ejemplo, en algunos casos llamaban al Dios de Jacob como el toro de Jacob, eso también lo comentaré más adelante, eso cambia y ahorita finalmente tenemos a un Dios un poco más sensible, un poco más sencillo y que sí pasa a tener una especie de gobierno cósmico, pero realmente no de la forma en que por lo menos lo concebía el antiguo Cercano Oriente. Finalmente llegamos a las ilustraciones, por ejemplo, este es del artista Blake, es un artista creyente que en este caso está hablando, este cuadro corresponde al juicio de Adán. Se puede notar fuertemente la influencia de algunas ideas de la Biblia, en este caso el carruaje de fuego. Él señala a Adán, lo enjuicia, lo juzga, ya este Dios es
un anciano sentado en un trono, pero aquí ya no es como gobernante, sino como juez. Ahora la idea es una idea mucho más legalista, legisladora. Ya la idea del Dios antiguo, que de alguna forma se podía ver como el que iba delante de la batalla, no está tan presente, sino que en este caso vemos a un Dios que desde su puesto allá, su trono allá arriba en el cosmos, dirige todas las cosas y se encarga es de señalar las funciones que se tienen que hacer. Aquí la concepción de los ángeles es totalmente distinta y obviamente esta idea del Merkabah es el llamado carruaje de Dios, es diametralmente distinto, por lo menos al de la visión de Ezequiel. Ezequiel está describiendo un Merkabah hecho a partir de bestias míticas. Aquí no, aquí es simplemente un carruaje muy común y corriente. Y algo que me gustaría señalar, muchas de las ideas de la antigüedad en la que se retrataban a los personajes, era la idea en la que en ese momento ellos se imaginaban su mundo. Ellos no podían, por así decirlo, no contaban con lo que contamos hoy en día, que son registros arqueológicos, más o menos cómo se vestían en aquella época. No, la gente retrataba a Dios como en ese momento lo concebía, como veían el mundo a su alrededor. Por eso vemos algunos cuadros donde se habla de María Magdalena en una especie de habitación con ciertos amueblados y vemos ventanas y torres de marfil, y eso no existía en los tiempos de María Magdalena, o por lo menos ella no, el anuncio a María, perdón, eso no lo vemos por así decirlo, hace 2000 años en lo que sería un humilde pueblo en Belén. Al contrario, probablemente habría sido una casa de barro y no sería el típico angelito que se suele representar con alas, bastante afeminado, con todo respeto, y que evidentemente no se parece a la concepción antigua que se tenía ni de los ángeles ni de los dioses. Pero bueno, estas ideas habría que explicarlas con más detalle. Aquí podemos ver las dos ideas en contraste. Cómo Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios guerrero del Antiguo Testamento, el poderoso guardián de Israel, se transforma en el Cristo del Nuevo Testamento. Aquí no con la intención de separarlos como si fueran dos ideas, no. Pero aquí sí podemos ver cómo evolucionó este pensamiento hasta transformarse en esto. ¿Ok? Bien. Concepto de Dios en el cercano oriente, y aquí quiero hacer una aclaración importante sobre el toro. Esto es sacado del diccionario de deidades y demonios en la Biblia, muy recomendado. En la Biblia se utilizan varios términos para el toro como epítetos del poder divino. Con esto se puede comparar el título de Jacob en Deuteronomio 33:17 como Becorsor, el primogénito del toro. En Génesis 49:24, en Samuel 1, bueno, en Isaías 49:26, 60:16, podemos probablemente tener el sentido del toro de Jacob, precisamente como se le llamaba al Dios de Israel, el toro de Jacob. Algunas Biblias lo traducen el fuerte de Jacob, no sé por qué. Mientras que el título divino en Isaías 1:24 es comparable. Esta es una prueba importante de la tradición de que él, como Dios toro, era el libertador en la tradición del Éxodo. Véase más abajo los episodios del becerro de oro y los becerros de Jeroboam, respectivamente, en Éxodo 32 y Primera de Reyes 12:26 al 33, están a punto de desconectarse. Este fue un incidente donde podríamos ver que la adoración que se hizo un becerro de oro cuando Moisés regresaba del Sinaí, podría pensarse que es una adoración al dios cananeo Baal o al dios cananeo El, pero eso lo voy a comentar más adelante. De hecho, la figura que tienen representada allí es el dios cananeo Baal, o uno de los Baales. En este caso podría tratarse de Baal Zafón, que corresponde a uno de los dioses más famosos en la antigua cultura cananea, a la cual se le hace cierta guerra muy constante, por lo menos en el libro de Reyes, cuando se habla del profeta Elías, pues se está hablando de los profetas de este dios. ¿Okay? Sin embargo, en el caso de Primera de Reyes 12, 26, 33 y en muchas otras partes de la Biblia, se relaciona a Yahvé directamente con el toro. De hecho, para su relación literaria es cercana, como establecen, por ejemplo, Albert Mash Smolar en su libro en 1967. Se puede argumentar que históricamente hablando, el evento bajo Jeroboam es la fuente histórica del episodio del becerro de oro, como un midrash sobre el tema de la apostasía y su castigo con el exilio. Hubo un rey que sugirió que así como había una especie de estatua de un toro en el templo de Jerusalén, él podía hacerle unas estatuas del toro a su pueblo, a su gente, y de esa manera no tuviesen la necesidad de dirigirse a Jerusalén.
Es importante el toro en esta antigüedad, como les sugerí anteriormente, la concepción de la deidad en el cercano oriente va relacionado íntimamente con lo que ellos conocían. ¿Por qué el toro? Si ustedes estudian el hebreo arcaico y si estudian el hebreo paleohebreo, por ejemplo, se van a dar cuenta que la Aleph corresponde en su forma, por así decirlo, de escritura a la cabeza de un buey. De hecho, tiene antecedentes inclusive egipcios. ¿Y qué es lo interesante de esto? Bueno, que la Aleph como letra primordial aparece en la expresión de él, es decir, Dios en hebreo, que es una Aleph y una Lamed. La Aleph, en este caso, que es representada con la cabeza de un buey, está íntimamente relacionada a la concepción de Dios, así como, por así decirlo, Dios puede ser representado hoy día, y con eso doy un ejemplo, con un cordero, hablando del cordero de Dios Cristo, o con una paloma, en algunos casos católicos, o por ejemplo con la concepción de el león de la tribu de Judá. Bueno, resulta que en la antigüedad el toro era un animal con el que se representaba la fortaleza de un dios. De hecho, la expresión el o Elohim está íntimamente relacionado con el poderoso, es decir, con el fuerte, aquel que tiene fortaleza. Por lo cual la concepción, y de hecho si se dieron cuenta en el mural sumerio de que Dios tiene cascos con unos cuernos, es una forma de representarlo de esa manera, es decir, relacionado con este animal en cuanto a su fortaleza y su liderazgo. La idea y la presencia del dios El, este dios El es el padre de los dioses cananeos, que de hecho aparece en la Biblia, lo podemos ver retratado en varios nombres o varios epítetos del dios bíblico. Por ejemplo, el Olam, el antiguo, en Génesis 21:33, el Señor eterno. Abraham plantó un tamarisco en Beersheba, pozo del juramento religioso, e invocó allí el nombre del Señor, el Dios eterno o desconocido. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra Olam significa aquel tiempo desconocido o aquello que se desconoce, aquello de lo que no hay, por así decirlo, una idea concreta. En la antigüedad no se tenía esa idea que nosotros tenemos de la eternidad en pleno siglo XXI, de que lo eterno es algo perenne, es algo que es durable, aquello que siempre ha existido. En la antigüedad es algo que no se puede contar. La idea es simple, no te puedo decir que desconozco ese tiempo. Entonces, que un Dios sea el Dios eterno, Dios desconocido, aplica a su origen. No se sabe de su origen y tampoco se va a saber de su final. El segundo epíteto es el Shaddai, el Dios de la montaña santa, en este caso, ¿no? Génesis 17:1, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, camina delante de mí, sean culpables. Continúa la cita. El Shaddai es un término que yo he aclarado mucho, se discute en ciertas líneas rabínicas si se dirige a otro sentido, al Shad de pecho materno, pero no, en realidad lo suelen relacionar más con un término cananeo que aplica a la presencia de una criatura gobernante de una montaña y no debería ser raro. De hecho, los Baales en el antiguo Canaán, el Baal Safón, el Baal Hassan y otros más, inclusive Baal Berit, son montañas, corresponden a montañas. De hecho, ustedes van a escuchar bastante dentro del contexto bíblico ese concepto de el Dios del monte Sión o del monte de la asamblea o del monte del testimonio. Tenemos eco en otras culturas, el monte Olimpo en la mitología griega, Asgard en la mitología nórdica. ¿Y qué es lo interesante de esta idea? Bueno, que los antiguos solían mirar a las montañas, veían una tormenta, estamos hablando de una época en la que no existían satélites ni nada que pudiese distraer al espectador, y ven una montaña donde hay nieve, donde hay granizo, donde, por ejemplo, ven un volcán o ven una tormenta que se cierne en los montes. Ellos no están pensando que es un, por así decirlo, un elemento de la naturaleza. Ellos están pensando que hay una batalla con los dioses, que algo está sucediendo allí, que hay alguien que habita esa montaña que es muy poderoso. De hecho, se habrán dado cuenta en las imágenes anteriores que aparece Baal. Baal es un dios de la tormenta y está íntimamente relacionado también con la concepción de Yahvé como un dios de la tormenta. Es decir, dioses que manejan los elementos de la naturaleza como armas de guerra. Entonces la idea del Shaddai como un habitante de la montaña no es raro. O sea, de hecho son montes. En el antiguo Canaán, esos serían montañas donde ellos dirían que ahí habitaban dioses, ¿no? El león. Este epíteto es muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque es un epíteto que llega inclusive a trascender al Nuevo Testamento, el Dios Altísimo o el Dios más alto, en otros casos. Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo, el Dios, repartió las naciones, cuando dividió a la humanidad, fijó los límites de los pueblos según el número de los hijos
bueno, de los dioses, originalmente hijos divinos, esto está en Qumran, y ángeles de Dios en la Septuaginta. El texto masorético lo cambió a hijos de Israel. No me voy a meter aquí en elementos de crítica textual, pero esto tiene un motivo. Lo interesante es que la versión antigua registrada en Qumran y registrada en la Septuaginta, que de hecho la Septuaginta tiene una explicación cuando entre en el origen de los ángeles, por qué cambian dioses a ángeles. Eso tiene que ver con el interés monoteísta del autor. Pero lo interesante aquí de la versión antigua es que habla del Altísimo repartiendo las tierras, repartiendo la humanidad según sus hijos. ¿Qué es lo que nos debería llamar la atención de sus hijos? ¿Por qué? Porque se tiene una idea, de hecho, aclaremos una cosa desde ya. Abraham viene de una familia politeísta. Ellos vienen de Ur de los Caldeos, una ciudad politeísta de Mesopotamia. A Abraham se le aparece el Dios bíblico y Abraham, influenciado por el Dios bíblico, decide seguirlo. Pero la idea del politeísmo en la familia de Abraham y en los patriarcas es perenne. En ningún momento se habla de que ellos realmente rechazan la existencia de otros dioses. Eso es falso. De hecho, la expresión Elohim es plural, se refiere a dioses. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ellos deciden escoger a uno, aquel que se les manifiesta, aquel que les da una promesa. Pero, por ejemplo, vemos en el caso de Jacob. Jacob vive con dos mujeres que son claramente idólatras de otros dioses. Ellas tenían algo llamado terafín. ¿Qué son los terafines? Los terafines son ídolos caseros. Y en el orden de los elementos, los terafines son dioses que protegen los hogares. ¿Okay? Los dioses de las naciones, los Elohim, que son los dioses gobernantes de las naciones, es un concepto que va evolucionando y que llega a tocar a Israel. Aquí, en Deuteronomio 32:8, vemos eso. Ellos concibían, la mayoría de las culturas antiguas, que tenían un dios guardián sobre sus cabezas que cuidaba su nación. Si su nación era conquistada por otra nación, entonces el dios de su nación era más poderoso, era menos poderoso que el dios de la nación que los conquistaba. Por eso es que vemos en el panteón egipcio que tantos dioses de otras culturas son tomados por la cultura egipcia, porque al ellos asumir estos pueblos, no olviden que Egipto fue un imperio, ellos concebían que sus dioses habían conquistado a los demás dioses y empezaban a servir a ellos. Una idea parecida la vemos en el Éxodo, cuando Yahvé empieza a atacar a Egipto con las plagas. Hay una tesis que puede presentar que estas 10 plagas son en realidad poderes que tiene Yahvé, que Yahvé está mandando estas plagas por parte de sí mismo. O podemos ver la otra tesis, que es un recurso literario para aclarar que los dioses egipcios sirven a Yahvé, porque resulta que cada plaga está relacionada con un dios egipcio distinto. Bien, sobre él, Dios. El nombre el y Lu, con la excepción del etíope semítico común y originalmente significa Dios. Etimológicamente el origen del apelativo no puede determinarse con certeza. Lo más probable es que el sustantivo pueda derivarse del verbo el. También se ha sugerido la raíz l, que para ser fuerte o también para estar al frente, dominar, lo que les sugería del toro. El sustantivo formado como un participio adjetivo estático denota fuerza, fuerza, poder, poder, maná, relacionado con un dios personal. El sustantivo tiene como significado el fuerte, poderoso o cabeza, jefe, líder. Otros eruditos, sin embargo, lo interpretan como un sustantivo semítico original no derivado de un verbo que significa dios jefe. ¿Qué es lo importante? Bueno, lo que les decía, el pensamiento politeísta primigenio de Abraham pasa a ser enoteísta y se mantiene enoteístamente hasta prácticamente el siglo I del cristianismo. ¿Y qué es lo interesante del pensamiento enoteísta? No rechazan la existencia de otros dioses, pero los otros dioses sirven a su Dios. La idea de que el Dios altísimo, él, es el Dios principal, viene precisamente de darle una paternidad. Recuerden que estas eran ciudades y muchas de estas familias, sobre todo en la era de los patriarcas, era del sistema patriarcal. Tenían a un padre que dirigía la familia. Abraham, evidentemente, era de donde vendrían los hebreos. De hecho, la palabra hebreo, un poco en desacuerdo en algunas cosas con la tesis de mi hermano Raúl, es que para mí hebreo, y tengo un artículo específico de esto en la escuela, viene de la expresión peregrino, ¿okay? Es decir, de Ha'ibri, que significa del otro lado del río, o aquel que es caminante del otro lado del río, el viajero. Pero bueno, eso es personal. De todas maneras, la escuela de Alejandría se caracteriza por tener distintas posturas. Entonces, particularmente que Abraham sea el peregrino dentro de la tierra de Canaán y que él diga que su Dios es un Dios diferente a los dioses de los cananeos es algo que chocaría bastante, porque de hecho tiene que verse una preeminencia de este Dios sobre los demás. Lo interesante del relato es que en el relato vemos al Dios de Abraham ayudándolo en otras naciones y finalmente permitiendo el reconocimiento de otras naciones de ese Dios.
la discusión parte de pensar si este Dios es el Dios él o este Dios es el Dios Yahvé. Donde empezamos a ver características más evidentes del Dios Yahvé, si no mal no recuerdo, es en Génesis 32, donde se habla de la batalla que tiene Jacob con el Malahín, con el ángel. Bueno, el Malahín según Osea, de hecho el relato habla es más bien de un Elohim, es decir, de un Dios con el que lucha Jacob. ¿Por qué? Porque Yahvé es un Dios de la guerra. Entonces choca un poco la idea de que el pacífico, él, el misericordioso, aquel que es padre de los dioses, que lo que hace es generar la fertilidad, bendecir, sea el mismo Dios guerrero que lucha a favor de Israel en los tiempos del Éxodo y en los tiempos del Israel de los profetas. Sin embargo, no habría tanto problema o esta problemática no sería tan fuerte si nosotros concebimos la idea de que este Dios tiene dos caras de la misma moneda. Es decir, que es tanto un Dios guerrero como un Dios misericordioso, y esa idea la vamos a tratar mejor más adelante. Bien. Bueno, la figura que tienen de este lado, el anciano sentado en la silla, corresponde al dios El, ¿ok? Es una de las cuantas figuras que se encontraban en la antigüedad sobre este dios, era representado de esta manera, como un anciano sentado. Sin embargo, también se le llama el fuerte, por cuanto era un luchador con leones. Lo interesante es que existe una estela que prácticamente muestra al dios El luchando contra dos leones como el dios Anu. De este lado tenemos al dios Anu, es un dios sumerio, luchando o de alguna forma como controlando dos querubines. Esas dos criaturas ahí que se dan cuenta son como toros alados, son los famosos querubines, esos son los querubines bíblicos. Y aquí vemos al dios Anu controlándolo. Entonces, esta idea de la paternidad de los dioses, del poder de los dioses, se ve reflejado en las dos culturas y evidentemente señala que hay un Dios Padre que gobierna desde los cielos en toda la concepción semítica antigua que llegaría al Nuevo Testamento como el Dios Padre de Jesús de Nazaret. Pues. ¿Okay? Bueno, de este lado tenemos la famosa estela de Baal encontrada en Ugarit. ¿Okay? Esta estela, por cierto, es bastante famosa porque nos presenta la concepción de Baal como un dios de las tormentas. Fíjense que no solamente así aparece gigante, el que tienen abajo de la estatua o de la figura representada es un servidor, un adorador de Baal, siempre es representado con un martillo y con una lanza, pero eso es un rayo. Entonces que por mucho tiempo se ha discutido qué tipo de arma es esa, es un rayo. Como es un dios de la tormenta, él tiene un rayo en su mano. Fíjense que tiene un casco y en el casco tiene cuernos de toro. Entonces, esta idea del toro es muy antigua. De este lado tenemos a Baal dirigiéndose a su padre, el dios El, que está sentado en un trono y desde ahí aconseja a su hijo. A Baal se le llama dentro de la mitología cananea el amado, el favorito de los dioses. Y de hecho, eso es muy común en estas ideas. La concepción divina es que Dios tiene un favorito, tiene un hijo preferente. Este eco lo veríamos en Jesucristo, cuando Él se dirige a su hijo como el amado. Una aclaración importante que quiero hacer de una vez. Yahvé es uno de los Baales, ¿ok? Hay varios Baales, de hecho, aparece mencionado en los profetas, ya no me llamarás más Baalí. Eso si no me equivoco está en Oseas 12. Y particularmente se le identifica a Yahvé como uno de los que reclamaría su lugar dentro de, por así decirlo, dentro de la adoración de Israel. Tablillas de Ugarit. El ciclo de Baal, famoso ciclo de Baal, es un escrito que pertenece a esta biblioteca que nos va a llamar bastante la atención por su similitud con un salmo bíblico, el Salmo 29, que lo voy a leer ahorita. Esto es también escritura cuneiforme y que evidentemente nos muestra nuevamente la idea que ellos tenían de cómo era vamos a decirlo así, la vida de los dioses, sus batallas, su guerra. Una cosa que se me había olvidado particularmente, hay un monstruo dentro del ciclo de Baal, de las batallas de este dios, que se le conoce como Yam, el cual es una especie de dragón marino. Nuevamente vemos el eco de Marduk contra Tiamat y de hecho en la Biblia eso no es falso, de hecho en la Biblia también lo vemos con Yahvé y el Leviatán. Hay un tercer relato de la creación, se dice que Génesis 1 es un relato, Génesis 2 es otro relato y por ende Génesis no, Salmos, Job, el libro de Isaías y demás pasajes hablan de una batalla que tiene Yahvé contra un monstruo marino, contra una bestia llamada Leviatán. Y podría decirse que de ese caos es de donde surge el orden que Génesis señala en Génesis 1.2. Entonces
pero particularmente no está en el Génesis. Por algún motivo, simplemente esto perdura en la mente de los profetas y en la mente de cada uno de los que tuvieron contacto con los escritos divinos, pero que simplemente no lo dejaron en el Génesis, prefirieron comentarlo en otros libros con mayor detalle. Bien. Bueno, aquí tenemos según la versión BTX4 el Salmo 29 del 1 al 11, dice así: Salmo de David, tributad a Yahvé, o hijos de Elohim. Fíjense la referencia a los hijos celestiales, la expresión Benei Hei Elohim o Benei Ha Elohim, que aparece en Génesis 6, aparece en Job 1 y aparece en otros salmos, como el Salmo 89 también, aunque ahí aparece Benei Elim, es lo mismo, solo que se utiliza otra expresión para referir a los Elim. Los Elohim son los dioses. Tributad a Yahvé, oh hijos de los dioses, tributad a Yahvé la gloria y la fortaleza, tributad a Yahvé la debida gloria a su nombre, postraos ante Yahvé en el esplendor de la santidad. Voz de Yahvé sobre las aguas, el Dios de gloria tronado. Yahvé sobre las grandes aguas, la voz de Yahvé es poderosa, la voz de Yahvé es majestuosa, la voz de Yahvé quebranta los cedros, sí, Yahvé tritura los cedros del Líbano. Fíjense la relación que tienen al darle a Yahvé una especie de connotación bélica, es un Dios luchador, un guerrero. Reduce al Líbano como a un becerro y al Sirión como a crías de toros salvajes. La señalización al control de los toros es también una indirecta poética al control de los demás dioses, pues los demás dioses son representados como toros. La voz de Yahvé arranca llamas de fuego, la voz de Yahvé estremece el desierto, Yahvé sacude el desierto de Cades, la voz de Yahvé hace parir las siervas y desnuda los bosques. Y en su casa todo dice, gloria, Yahvé preside en el diluvio, Yahvé se sienta como rey para siempre, Yahvé dará fortaleza a su templo, Yahvé bendecirá a su pueblo con la paz. Algunos me preguntarían, ¿qué tiene que ver este salmo particularmente con Baal? Bueno, particularmente existe un fragmento del ciclo de Baal que es casi idéntico, se le dan las mismas características, solo que en lugar de decir Yahvé dice Baal. Por lo tanto, podemos ver que se les relacionaba a estas dos deidades de forma muy similar. Algunos dicen que usurpa el lugar uno del otro, otros dicen que se alimenta el uno del otro. Yo me voy por la tesis de que como Yahvé es un Baal, aquí particularmente se está tratando a los hermanos, es decir, a todos ellos, los hijos divinos, entre los que figura Yahvé. Por el Deuteronomio 32.8 podemos ver esa referencia, y de hecho en el Salmo 89 también la volvemos a ver. ¿Quién entre los hijos de los dioses puede ser semejante a Yahvé? Se tenía la idea de que Yahvé es hijo del Altísimo y por ende Yahvé es el encargado de Israel. ¿Por qué? Porque como dije, la idea de que los dioses gobiernan naciones implicaba que Yahvé era el guardián personal de Israel y por eso es que Yahvé lucha las batallas de su pueblo. El hecho de que se le señale a Israel que es el Dios que se encarga de protegerlos, de hecho hay un salmo donde dice que el ángel de Yahvé acampa alrededor de los que le temen y los defiende, y en el Éxodo vemos la participación de dicho ángel. Este ángel, de hecho hay un artículo muy detallado en la Escuela de Alejandría respecto de mi autoría, es Yahvé mismo. Entonces es muy importante captar la idea de que su manifestación dentro del pueblo de Israel se debe a que es la herencia que le correspondió. Es como si en algún momento Dios hubiese querido repartir según sus hijos las naciones y bueno, a él le correspondió este pueblo, por lo tanto es el encargado y responsable del mismo. Bien, ya llegamos a un punto un poco más interesante. Aquí entramos en las características bélicas de este personaje, de Yahvé. Este de acá es una estela donde se ve representado al dios Yahvé con unas características de toro. Fíjense, tiene cuernos de toro, cabeza de buey y una espada. Lo interesante de esta concepción antigua del personaje bíblico es que ya deja de ser ese sedentario personaje, como lo podría decirse del dios El, que está en el monte, del cual emergen varios ríos, en este caso la idea de que el dios El realmente estaba sentado sobre muchas aguas. En Edén vemos algo parecido, porque de hecho cuando se habla del paraíso de Edén se dice que de Edén surgen varios ríos que alimentan la tierra. El río Éufrates, Tigris, está el río Pisón, y hay un cuarto río. Lo interesante es que ya no, ya este Dios pasa a ser un Dios guerrero que acompaña a su pueblo durante la peregrinación en el desierto. Y ya este Dios deja de dirigirse simplemente a Abraham, Isaac y Jacob y ahora se dirige personalmente a un legislador o una especie de mediador con el pueblo. Entonces, ya vamos a decirlo así, en el tiempo del desierto, en el tiempo del desierto vemos entonces a Yahvé encargándose de su pueblo de una forma más
guerrera. De hecho, en Isaías vemos, en Isaías 63 específicamente, vemos que se señala al ángel de su presencia, al ángel del rostro, según otras versiones, y eso más adelante se discutirá sobre el ángel de Yahvé en ciertas tesis dentro de la Cábala, el Sar Japanín, el príncipe del rostro, el ángel de Yahvé X, vendría a ser un ángel guerrero que se encargaría, bueno, el concepto de ángel lo haré más adelante, pero el detalle es que vendría a ser un protector personal del pueblo que se encargaría de pelear las batallas de ellos, que lo vemos en el libro de Jueces, por ejemplo, en el canto de Débora, cuando se tienen que enfrentar a Císara, ve que Yahvé es el que destroza el ejército de Císara. En el caso de los profetas, ya cuando ellos hablan de quiénes van a defender al pueblo de Israel, bueno, se habla de este personaje, de Yahvé, viniendo como un guerrero divino que viene a protegerlo. Por ejemplo, el caso del asedio de Jerusalén, cuando precisamente dice el relato que envió el ángel, que esa misma noche envió el ángel de Yahvé y él acabó con casi todo el ejército asirio, que eso de hecho está dentro de los registros de las crónicas de los asirios. Entonces vemos que ya él ejerce esa parte, inclusive en la ocasión del censo con el rey David, eso lo vemos en Samuel, en primera de Samuel al final, no, sí, en segunda de Samuel al final, y también lo vemos en primera de Reyes, donde se habla de el censo que hace David y que finalmente Dios decide enviar al ángel de Yahvé a que a acabar con Jerusalén. Entonces es evidente que este personaje es un guerrero. Aquí podemos ver a los famosos dioses de Palmira, estos dioses que mañana voy a hablar más a detalle de la concepción de la Trinidad, pero aquí particularmente vemos una triada de dioses guerreros. Esto se encontró en la ciudad de Palmira, esto es región del cercano oriente, donde nos llama poderosamente la atención la presencia de tres entidades. De hecho, nos recuerda un poco a Génesis 18, donde se le aparece Dios a Abraham y se le aparece con dos personajes más, de los cuales dos de esos personajes en el capítulo 19 acaban con Sodoma y Gomorra. Entonces, no nos debería extrañar un poco esta idea de la pluralidad de deidades que se manifiestan a las personas y que una de ellas es su líder y evidentemente al mismo tiempo un guerrero. También podemos presenciar una idea similar en el Salmo 45, donde se habla de Yahvé viniendo de una batalla en una especie de celebración y demás. Yahvé, Dios guerrero. Los anales de casi todos los pueblos son registros de guerra. Debemos pasar a decir que en los grandes de casi todos los pueblos las guerras tienen una dimensión religiosa, los dioses están involucrados. Una vez más, el pueblo de Dios no es una excepción. Leemos en Números 21:14, de un documento perdido, el libro de las guerras de Yahvé. Ese título podría encajar en grandes partes del Antiguo Testamento, pues el Dios de Israel está profundamente involucrado en muchas de las guerras registradas. Yahvé está involucrado como aliado de Israel y Yahvé está involucrado como enemigo de Israel. Yahvé es un guerrero. Yahvé, el aliado de Israel, lo vemos, por ejemplo, en la participación de Yahvé en las batallas de Israel. Está representado en una asombrosa variedad de historias y poemas, un enfoque en desarrollo, en desarrollar una especie de continuo de los diversos niveles de participación de Yahvé que van desde lo que podríamos llamar guerras monergísticas en las que Yahvé lucha solo, pasando por guerras sinérgicas en las que Yahvé e Israel cooperan en la lucha, hasta guerras seculares en las que lucha Israel solo. Es decir, abandonado por su Dios. Yahvé pelea solo. A veces las escrituras hebreas muestran que Yahvé está haciendo toda la lucha, mientras que Israel no lucha en lo absoluto. Primero veremos varios relatos de la guerra monérgica en la historia primaria, Génesis hasta Segunda de Reyes, por ejemplo. Luego afirmaciones dispersas de monerguismo y finalmente la piedad de los salmos. Un detalle que nos puede hacer eco de esto es, por ejemplo, la ocasión del profeta Balaam, que va a maldecir a Israel, y que en el camino se le aparece el ángel de Yahvé y amenaza con matarlo. Entonces, que es el famoso relato de la burra. Entonces, aquí podemos ver nuevamente la participación de un Dios guerrero. De hecho, en Josué, si no me equivoco, capítulo 5, aparece el famoso príncipe del ejército de Yahvé, el cual corresponde etimológicamente otra vez al ángel de Yahvé y a su vez a Yahvé mismo. Por ende, nuevamente vemos a un guerrero que le da a Josué las normas para la batalla. Entonces sí, Yahvé es un Dios guerrero, es un Dios de la guerra y esa concepción no cambia en la concepción del Nuevo Testamento, pero eso lo explicaré mañana. El concilio divino, ¿ok? El hecho de que la terminología y las imágenes del concilio divino aparezcan a lo largo de la Biblia verifica su lugar perdurable dentro de la fe de Israel. Importante, tanto Yahvé
como el concilio divino son importantes dentro de la concepción antigua de la deidad, por lo menos del cercano oriente. Todas las mitologías, todas las culturas creían en un concilio divino. Verifica su lugar perdurable dentro de la fe de Israel. No hay duda de que ella creía en la realidad de la asamblea de Dios. De hecho, probablemente la vio como representando un orden de realidad aún más alto que su mera existencia material. La silla en la que Dios se sentó era secundaria a la realeza que ejercía desde ella. El capítulo 1 demostró que el mundo antiguo creía en un gobierno cósmico celestial y que los dioses se comunicaban como sacerdotes. Esto es el capítulo 1 del Génesis. Comunicaban como sacerdotes, profetas y reyes selectos. Es decir, si ustedes ven Génesis 1, van a ver un fenómeno particular que se ve también reflejado en el libro de Cogelet, esto es Eclesiastés, donde no aparece el tetragrama. El tetragrama no aparece y no es interés porque se aparece sustituido por la expresión Elohim. No olvidemos que Elohim es una expresión plural. Aquellos que quieran discutir este asunto, hay un artículo en la Escuela de Alejandría que se llama el problemático plural majestático. Es una norma que se inventó con la intención de ocultar un poco este vestigio enoteísta y politeísta, pero que es real dentro del contexto bíblico, de que cuando se habla de un gobierno, se habla de un concilio divino. No es solamente el gobierno de Dios, es el gobierno de Dios y los dioses. Es decir, los dioses que sirven al Dios de Israel o que sirven al Dios más alto, al Dios altísimo. Entonces, en este contexto, el concepto de Israel de una asamblea divina no es único. El salón del trono de Yahvé albergaba una monarquía, no un panteón como tal. Solo estaba presente un Dios verdadero. Las numerosas designaciones para los siervos de Dios sugieren que los seres no tenían solo una forma o función, sino que se convirtieron en lo que necesitaban convertirse para cumplir con sus propósitos. Esto aplica a los famosos Shedim. Los Shedim, para los que estén interesados, son la palabra que se ha traducido según la Septuaginta como demonio, es decir, los daimon, y que corresponden a otro tipo de dioses. De hecho, los demonios en la cultura helénica no son seres con cuernos y cola, no, eso es una idea moderna. Ellos son en realidad dioses. Son dioses algunos buenos, algunos malos. Los Shedim son lo mismo. Los Shedim son los dioses que no entran dentro del concilio divino de Yahvé porque son dioses de otras naciones y ellos ejercen la parte maligna. Es decir, ellos ejecutan la maldad. Dios los entrega a los dioses de otras naciones, es decir, cuando, por ejemplo, vemos que Dios los entrega a los filisteos. Ah, bueno, los entregó a los dioses de los filisteos, y así sucesivamente. Entonces los entregó a los Shedim, a los dioses a los que los israelitas sacrificaban sus hijos. Estos personajes, los Terafín, los Shedim, los Elohim, los Malahim inclusive, son deidades de distintas categorías. Depende de lo que vayan a hacer, pero no dejan de ser dioses. El origen de los ángeles. Para que se produjera el triunfo definitivo del monoteísmo era preciso no que se negara la existencia de los demás dioses, sino que se les negara la misma esencia de Yahvé. No olviden que Israel le quita el puesto al Dios Altísimo para poner a Yahvé allí, cosa que no era antigua. En la antigüedad, Yahvé particularmente es uno de los hijos divinos, no es el rey del cielo. De hecho, en el Nuevo Testamento esta idea queda clarificada con Jesús. Jesús es el hijo de Dios, ¿ok? Y al mismo tiempo tiene su esencia, pero eso lo explico mañana. Entonces, la esencia de Yahvé, que se les degradara a un plano de jerarquías divinas hasta el punto de que no se utilizase más la terminología para definir a Yahvé, es decir, el Dios único, que para definir a los seres divinos subordinados a él. Este paso lo dieron primero los traductores de la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Eso lo explicará mañana probablemente mi hermano Lucas, pero puntualmente es la traducción griega de la Tanaj judía. Utilizando en aquellos pasajes de la Torá en la que aparecían mencionados los dioses en plural, la palabra Dios en singular, teos, o bien sustituyéndolas por el plural angeloi, ángeles. ¿Qué es lo interesante? En Génesis 6, por ejemplo, por dar un ejemplo, que hay otro artículo dentro de la Escuela de Alejandría que se llama ¿Quiénes son los hijos de Ha Elohim?, donde se aclara que en la traducción de la Septuaginta alejandrina nosotros podemos ver que la expresión los hijos de los dioses o los hijos de Ha Elohim vieron a las hijas de los hombres que estaban buenas, me estoy hablando de Génesis 6, aparece sustituido en la Septuaginta alejandrina por vieron los ángeles de Dios que las hijas de las mujeres, que las hijas de los hombres estaban buenas. Entonces, se sustituye. Y a partir de esta idea, ya los ángeles dejan de ser dioses para transformarse en siervos. Pero los atributos divinos no se pierden, simplemente pierde su importancia en la jerarquía. Es una intención de aplicar un acérrimo monoteísmo que no estaba presente en el texto. Solo si a finales del siglo III a.C., a principios del siglo II a.C., el pensamiento helenístico proporcionaría este recurso intelectual
permitiría conciliar la afirmación de Deutero Isaías, tan atractiva para los judíos, nuestro Dios es el único que de verdad existe. Con las creencias anteriormente expuestas, cada pueblo tiene un Dios y Yahvé es el de Israel, y al mismo tiempo el rey de los dioses. Esa era una idea más digerible que se encontraba en el Génesis. O sea, Yahvé es uno de los hijos divinos, pero es el Dios único para Israel. En este proceso de degradación de los demás dioses o seres divinos de segunda categoría creados por el único Dios, un elemento clave en el cambio de función que experimentan. A partir de ahora actuarían como simples intermediarios entre Dios y la humanidad. Pero además en el mundo helenístico se había producido la expansión de un nuevo tipo de culto a entidades divinas de rango inferior a los dioses, los démonos. Es decir, son dioses, pero son dioses por lo menos. Por darles un ejemplo, Platón y otros filósofos griegos solían decir que los demonios eran los dioses que a ellos les daban sabiduría. Es decir, no necesariamente estaban relacionados con un elemento negativo, al contrario, era un elemento que ellos veían como de naturaleza celestial, pero que les brindaba cierta información inferior a la información o sabiduría de los dioses. Mientras que el término angelos lo podemos ver más relacionado en Hermes, el mensajero de los dioses, precisamente, por ser mensajero y ser al mismo tiempo un dios, pero es menor a Zeus y el panteón principal olímpico. Otra idea que tenemos con los daimon, que es muy interesante, es la idea de que los dioses, por así decirlo, los demonios, perdón, eran nada más ni nada menos que los espíritus de los ancestros, es decir, todas aquellas personas que habían muerto se habían transformado en una suerte de dioses menores. Esta idea no solamente es griega, de hecho también es hebrea. Por ejemplo, cuando Saúl visita a la divina de Endor, él le pide que le suba a Samuel. Él efectivamente logra ver a Samuel, pero ¿cómo lo llama la divina? La divina dice que ve un Elohim subir a la tierra. Este término Elohim es porque se tenía la idea antigua, que también la vemos en el libro de Tobit indirectamente, de Tobías, perdón, que al morir una persona era transformado en una especie de dios. Y estos en el texto bíblico se les llama refaitas o los espíritus de los muertos. Aparentemente en una especie de choque filosófico en el libro de Enoch, nosotros vemos que los refaitas o los demonios son espíritus inmundos que son los hijos de los gigantes, los hijos de los Benei Elohim, tras la mezcla de los hombres con los gigantes, con los dioses, con las mujeres humanas, estas dan a luz una raza que está exterminando a la raza humana y que efectivamente Dios tras destruirlos los maldice diciendo que como no pertenecen al cielo, porque no son seres celestiales, ni pertenecen a la tierra porque no son humanos, no van a poder tener descanso y quedarán vagando. Esa es una tesis que plantea el libro de Enoch, donde los demonios son esos, son criaturas que no tienen descanso, pero que no pertenecen a ninguna de las dos esferas. Entonces, también aplica ese principio de que no son nada más ni nada menos que espíritus de humanos o híbridos o dioses o reyes que no tienen descanso. ¿Ok? Bien. Bueno, ya estas son dos de las últimas láminas, las cuales mañana las vamos a estudiar con más detalle, pero aquí hay un fragmento, solo por citar uno, que es el 11Q3, el fragmento de Melquisedec. Es un fragmento muy interesante conocido como el Midrash de Melquisedec, que se encontró en la biblioteca de Qumran, donde este pensamiento enoteísta todavía se mantiene. De hecho, si lo quieren leer, está en un artículo que se llama ¿Quién es Melquisedec? En la página de la escuela. Todos estos artículos se los voy a poner a ustedes en los grupos para que puedan tener acceso a ellos. Pero particularmente, la lectura de este pasaje utiliza un término muy interesante, que es que Melquisedec es el Elohim de los dioses de justicia y los hijos del cielo. Término diametralmente similar a Enoch, primera de Enoch, capítulo 6, donde se habla de los vigilantes, los hijos del cielo. Y de hecho esto es un eco sumerio. ¿Por qué? Porque si algunos han estudiado un poco sobre literatura sumeria, sabrán que el término Anunnaki significa hijos de Anu y Anu significa cielo. Entonces son los hijos del cielo, son el mismo término. Para aquellos que piensan que no tiene un antecedente helenístico, no, en realidad tiene un antecedente sumerio. Por otra parte, algo que es de interés es la raíz de la expresión Shomer. Shomer es decir, Sumeria. Shomer significa tierra de vigilantes. Existen unas tablillas donde específicamente habla de que esa tierra fue habitada por unos seres celestiales conocidos como los vigilantes o los observadores. Entonces, podría decirse que esto es simplemente un eco de ello. Lo interesante es que este Midrash de Melquisedec todavía aplica el principio enoteísta al texto bíblico, es decir, que Melquisedec es un dios entre los dioses y que hay más dioses, o sea que no se niega la existencia de él, sino que, por el contrario, se acepta que hay más, pero no son superiores al Dios de Israel.
como lo que sigue, si no me equivoco, ajá, lo que sigue ya es para mañana.